vivir con la persona que eres tú. Dirígeme. Dios te bendiga, mi querido hermano, mi querida hermana. Gracias por sintonizar nuevamente tu programa, La Gran Comisión, con la pastora Josefina Irrade, para compartir contigo la palabra de Dios. Y hoy quiero compartir contigo un tema importantísimo, porque nos habla de un evento, ¿verdad?, que Jesús tuvo con sus discípulos y en lo cual nos va a enseñar y vamos a aprender algo muy importante que tú y yo debemos practicar en nuestra vida, que es la fe. Así es de que vamos a orar. Deja de hacer todo lo que estás haciendo. Recuerda las prioridades para el Señor. Y nosotros siempre lo digo y han de decir, oh, la hermana siempre repite eso, pero bueno, lo vuelvo a repetir porque realmente la prioridad es para Dios. Busquemos el reino de Dios primeramente. Así es de que cierra tus ojos, vamos a dejarle este tiempo para que el Señor tome control. Señor, te doy gracias, Padre, por cada televidente, cada persona que ha sintonizado este canal. Bendíceles ahí donde están, Señor, en sus casas, en sus negocios, ahí en la prisión, Señor. También, Señor, bendice a cada uno, Señor. Yo te pido, Padre, para que toques sus corazones en este día y que sea tu palabra puesta en su mente, en su corazón, para ponerlas por obra, Señor. Yo te doy gracias por ellos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, hermanas, saludos también a todos aquellos que me han escrito, a aquellos que me han hablado, a aquellos con los que he tenido el privilegio, de los hermanos de la prisión, allá también que he tenido el privilegio de hablar con ustedes. Pues Dios les bendiga grandemente. Y sigan adelante ese ministerio de oración que tienen ahí también. Dios les bendiga grandemente. Bueno, va a haber un momento en donde voy a poder compartir nuevamente saludos específicamente con las personas con quien yo tengo comunicación, pero quiero en este día mandarles saludos. Así es de que también a las personas que han tomado el tiempo para llamarme y para orar juntos, Dios les bendiga grandemente. Así es de que vamos a orar. Pues más que nada vamos a continuar, ¿verdad?, el tema. Y vamos a estar viendo en Mateo 14, es un evento que la palabra nos habla de una experiencia, ¿verdad?, que tuvieron Jesús con los discípulos. Así es de que vamos a ver Mateo capítulo 14, vamos a ver desde el versículo 22 en adelante. Y yo creo que ya conoces esta parte, ¿verdad?, donde Jesús camina sobre el mar. ¿Y por qué te quiero decir eso? Porque vamos a estar enfatizando en la fe. Tú y yo en estos tiempos, ahora, en la actualidad, tenemos que tener mucha fe y creer mucho en lo que Dios está haciendo en nuestra vida para seguir. Así es de que vamos a leer la palabra en el nombre de Jesús. Dice la palabra en el versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, «¡Un fantasma!», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él le dijo, «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Dice, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Y terminada la travesía vinieron a tierra de Genesaret. Aquí vamos a dejar esto. Pero estamos viendo una situación a donde los apóstoles estaban siendo probados.
¿verdad? Recordemos que estar a tiempo a solas con Dios era la prioridad de Jesús. El tiempo que Él quiso ir aparte, ¿verdad? Era para orar, para tomar fuerza, y para Él era la prioridad, como lo debe de ser para ti y para mí, la oración, la búsqueda de Dios, la búsqueda de su consejo, de su presencia, es más, hasta para decirle cuánto le amas y reconocer, ¿verdad?, su soberanía. Tenemos que buscar tiempo de oración. Jesús aquí mostró, Él buscó un espacio para estar con el Padre orando. Él sabía la clave de la fortaleza, buscaba a Dios en oración, apartándose de toda distracción. ¿Cuántas veces tú y yo decimos, bueno, yo no tengo tiempo de orar porque estoy tan ocupado, o siempre hay mucho ruido en la casa, o los niños están gritando mucho, o inclusive la música del vecino está tan fuerte, y bueno, tantas cosas que buscamos, ¿verdad?, para decir no podemos orar? Pero Jesús buscó en ese tiempo un lugar a donde estuviera solo, porque Él reconocía que la fortaleza que Él necesitaba para todo lo que Él iba a vivir tenía que venir del Padre. Lo mismo que tú y yo, mi querido hermano. Yo no sé cómo está tu vida, si está atribulada, si está llena de cosas, si está llena de preocupaciones y de ruidos del mundo, pero sí necesitamos de orar. Porque en la oración nosotros vamos a tomar, como Jesús aquí, ¿verdad?, la fortaleza, y buscaba a Dios en oración apartándose de toda distracción. Cuando nosotros no tomamos ese tiempo específico para orar, cualquier cosa nos va a distraer. Cualquier cosa, o nos llaman por teléfono, o está hablando el hijo o la hija, o están gritando por allá, y entonces hay distracción. Jesús buscaba ese tiempo de estar apartados para poder orar y pedir a Dios y estar hablando con el Padre sin distracciones. Tú y yo lo podemos hacer. Busca un espacio. Si tú no tienes un tiempo para el Señor, si tú no has hecho ese tiempo para Dios, yo te recomiendo, haz ese tiempo. Haz ese tiempo, busca ese espacio de soledad donde tú sabes que nadie te va a interrumpir y tú puedas hablar claro con el Señor. Entonces vemos que en el versículo 23 dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Fíjate, Él llegó ahí a buena hora, más en fin, dice, subió al monte a orar, dice aparte, y cuando llegó la noche, o sea que se pasó un buen tiempo orando, hasta que anocheció. Yo no sé cómo está tu relación con Dios, si tú te has fortalecido en el Señor orando un buen tiempo. No solamente como dicen otros, yo cuando me voy rumbo al trabajo, manejando, ahí voy orando, ya, le entrego a Dios ese tiempo. No, es tiempo de calidad con Dios, de orar, de platicar, de escucharlo. Tenemos que buscar ese tiempo. Él dice que llegó la noche y Él dice, estaba allí solo. Dice la palabra, Jesús dejaba tiempo en su horario, ¿verdad?, que estaba recargado para estar a solas con el Padre. Lo que tú y yo tenemos que hacer. Es por eso que cuando pasamos tiempo a solas en oración, nuestra relación vital con Dios se nutre, nos fortalece para enfrentar los problemas y desafíos de la vida. Cuando tú estás allí, tú estás siendo fortalecido, tú estás siendo equipado, tú estás siendo, ¿verdad?, ministrado por Dios en una forma en que cualquier cosa que venga, tú ya estás listo. ¿Cuántas veces han pasado cosas, pero yo no sabía que me iba a pasar esto o iba a afrontar esta situación? Pues ni siquiera habías orado en la mañana, tú no encomendaste, porque solo Dios sabe lo que te va a traer el día, solo Dios sabe lo que tú vas a pasar, lo que vas a tener que enfrentar. Dios sí lo conoce. Y es por eso que Dios nos recomienda oremos, para que nuestra fe esté firme. Para cuando venga la adversidad y venga el problema, tú ya sepas qué hacer. Entonces el Padre aquí, nuestro Señor Jesucristo estaba orando, ¿verdad? Así es de que cuando pasamos tiempo a solas con el Señor, nuestra relación con nuestro Padre Celestial se afirma, se vivifica, ¿verdad? Se nutre, se fortalece para cualquier situación que pasemos. Así es de que desarrollemos la disciplina de buscar a Dios a solas en una relación personal. Muchas personas dicen, bueno, yo le pido a Dios ya nada más en el mero momento. Oh, sí, Dios, ayúdame.
y ya creen que es eso. No, una relación personal. Cuando tú tienes una relación con Dios íntima, pegadita, tú vas a estarlo buscando en todo tiempo, que necesitas un consejo, vas a pedir su opinión, que necesitas hacer una decisión en tu vida, tienes que ir a orar para que el Señor te guíe, si está bien o si no está bien, el Señor te dé esa guianza, el Señor te dé esa luz. Muchas veces cometemos tantos errores porque no consultamos a Dios primero. Aquí nuestro Señor Jesús estaba orando, estaba hablando con el Padre porque sabía que Él necesitaba fortaleza y para afrontar todo lo que venía. Nosotros a veces tenemos situaciones muy dolorosas y sabemos que tenemos que enfrentar situaciones muy terribles, pero sin orar, ¿cómo vamos a estar fortalecidos? Sin tener una relación personal con nuestro Padre, ¿cómo vamos a poderle hablar? Nosotros tenemos que alimentar eso, tenemos que hacer espacio y tiempo para el Señor. Esto nos ayuda a crecer espiritualmente y llegaremos a ser cada vez más y más como Cristo. Cristo era fortalecido, era sabio, era inteligente, todas las cualidades que tú le ves a Jesús es porque Él estaba en una constante comunión con Dios, una constante comunicación con Él. Dios nos llama a eso. Yo no sé, mi querido hermano o hermana, donde tú estés, ¿tienes esa relación constante con Dios? ¿Tienes esa relación personal con nuestro Padre? A donde tú sientes esa fuerza que viene de Él para seguir soportando quizás la situación que estás pasando, la enfermedad que estás pasando, la angustia que quizás estés pasando, la soledad que estés viviendo. Para eso es que tenemos que estar orando. Podemos ver que en el tiempo en que Jesús se encontraba apartado de sus discípulos para estar orando, ellos estaban en la barca, ¿recuerdan? Ellos estaban ahí en medio de la barca por el mar azotados. Ya las olas dice que venían por las ondas fuertes y vientos que venían. Entonces imagínate, a veces nosotros estamos así en nuestra vida, ¿verdad? Siendo azotados por un problema, por otro problema, las circunstancias, las situaciones adversas y ya no sabemos ni qué hacer. Porque nos sentimos así como los apóstoles se sentían. Ellos decían que mientras Jesús estaba orando, ellos estaban siendo azotados por la barca, por esas olas y ese viento tan tremendo que estaba. Y ellos, vemos más adelante la actitud que ellos tenían. Dice, como algunos de nosotros nos hemos encontrado en el curso de nuestras vidas azotados por problemas, enfermedades, pobreza, desilusión, decepción y temores. ¿Cuántas veces tú no te has sentido atemorizado por una situación que tú crees que ya no tiene remedio? O la incertidumbre de saber cuál va a ser lo que va a seguir o qué va a pasar. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido desilusionados o decepcionados por alguien? Desilusionados quizás por algún engaño, quizás por alguna situación que tú creías que iba a ser de una forma y acabó siendo de otra. Quizás tú no tienes dinero, yo no sé cómo sea tu situación, quizás no tienes ni para el pan de la mesa, para comer ese día. ¿Cómo tú te sientes? Pero sí sé que dentro de todos esos factores de la vida que a veces pasamos, de esos desafíos, de esos problemas, el Señor quiere ayudarte. El Señor quiere que te mantengas sin temores, sin miedos, sin estas actitudes que solamente nos hacen flaquear en la fe. Dios quiere ayudarte. Jesús aquí, Él estaba viendo, Él sabía la situación que sus apóstoles, los apóstoles tenían ahí en la barca y ellos estaban teniendo este sentir de temor. ¿Qué va a pasar? Nos vamos a morir aquí, estos vientos y estas olas tan fuertes. Uno nunca sabe, ¿verdad? ¿Qué es lo que la persona siente cuando está ahí batallando, pasando el tiempo difícil? Así es de que vienen como vientos contrarios. Esos problemas a veces son esos como vientos contrarios para hacernos dudar y desconfiar de Dios. ¿Se imaginan la situación que tenían ellos? Ya nada más agarrándose como podían para no caer al mar y morir ahogados. Y estaban ahí batallando. ¿Cuántas veces tú sientes así que el problema ya te tiene ahorcado, ya te tiene ahogado, o que sientes que la situación ya no tiene ni remedio, que tú ya te sientes desfallecer, ya no crees en nada, ya no crees en las posibilidades? Yo no sé, pero sí hay un Dios que sí sabe. Y Él solo quiere que tú te acerques y le digas, Señor, me encuentro esta situación y estoy así, y me siento triste y me siento decepcionado, o estoy angustiado, o es más, tengo temor.
Tú puedes acercarte al Señor. El Señor solo quiere ver tu actitud de creerle a Él, en lo que Él puede hacer en tu situación, en esa marea de tu vida. Él puede hacer cosas grandes y maravillosas, pero tú tienes que creer. Y vemos más adelante, ¿verdad?, como esos vientos azotaban así a los apóstoles. Podemos ver cómo Jesús se tomó el tiempo orando hasta que anocheció, como veíamos, y fue a ellos hasta la madrugada. No fue inmediatamente. Nosotros cuando tenemos el problema a veces queremos que ya rápido se solucione y que la situación sea como mágica, ¿verdad? Pero no, fíjate, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Lo dice la palabra. Él vino hacia ellos andando sobre el mar. ¿Se imagina cómo se encontraban ellos? Ellos ahí angustiados, atemorizados por esas olas, ese viento. Entonces se encontraban preocupados por la situación que tenían, en donde ellos no podían hacer nada al respecto. Lo mismo que tú y yo nos sentimos a veces. Sentimos que ya por más que te sientes tan mal, ¿verdad?, tan preocupado, que ya sientes que no puedes hacer nada al respecto. Estaban ellos temerosos al ver que la magnitud del problema, lo mismo que tú y yo. ¿Cuántas veces tenemos problemas tan grandes y dices, ay, ya te sientes temeroso, pero este problema es tan grandísimo? Ellos así lo veían, como algunos de nosotros nos llegamos a sentir en la impotencia de las situaciones que nos aquejan, las situaciones que pasamos y que nos causan temor al pensar en las consecuencias, debilitando nuestra fe. Ellos ya no sabían ni qué hacer, sabían que ya ellos estaban ahí ante esa situación en el mar, el viento, y ya esperando a ver qué pasaba. Pero viene Jesús a su encuentro, ¿verdad? Ellos al ver a Jesús, ¿qué dice? Se turbaron y tuvieron miedo al no reconocerlo. ¿Qué pasa cuando tú ves algo en tu vida y no reconoces? Pues no sé ni por qué está pasando esto, y tú estás en esa situación. Entonces, de la misma forma nos sentimos nosotros al reconocer quién es nuestra ayuda. Tú y yo sabemos que tenemos a nuestro Señor Jesucristo que nos puede ayudar. Ahí ellos vieron a Jesús y temerosos de saber si es Jesús o no es Jesús. Ahí ellos le dijeron, ¿qué dijo Pedro? Señor, si eres tú, mándame que yo camine por las aguas, ¿verdad?, a que vaya yo hacia ti. Y ¿qué les dijo? Él les dijo, no temáis, soy yo. Así te dice hoy a ti, a tu vida. Si tú tienes una tribulación, si tú estás pasando un problema grande, que tú ya estás atemorizado, estás preocupado, estás temeroso, como lo estaban los apóstoles, el Señor que está frente de tu vida quiere decirte que no estás solo. El Señor está contigo, que Él te va a ayudar, pero tienes que creer en Él. Tienes que creer en aquel que te va a ayudar en tu situación, en tu circunstancia, en tu pobreza, en tu enfermedad, en tu debilidad. Él quiere ayudar. El Señor Jesús vino ante ellos y les dijo, ven Pedro. Y Pedro empezó a caminar en el agua. Cuando su mirada estaba enfocada en Cristo, cuando su mirada estaba enfocada en lo que Jesús que estaba al frente de él estaba llamando. De la misma forma tú y yo, si tú le crees a Cristo, tú puedes ver milagros en tu vida, tú puedes ver sanidades en tu vida, tú puedes ver los problemas resueltos en tu vida cuando tu mirada está en nuestro Señor Jesucristo, tu fe está puesta en el Señor Jesucristo y le crees en lo que Él puede hacer en tu situación. Pedro aquí creyó y caminó, de la misma forma nos sentimos nosotros, ¿verdad?, reconocer quién es nuestra ayuda, pero Jesús les habló dándoles ánimo. Él no dijo, ay, agárrense bien, que no, Él dijo, ánimo. Dice, asegurándoles que Él era y que no tuvieran miedo. De la misma forma Dios te dice, el Señor te habla y te dice, no temas, no tengas miedo, ten ánimo. Por más problema que veas, por más difícil la situación, el Señor te llama a que tengas ánimo y que confíes en Él. De la misma forma que Jesús nos dice para dar pasos de fe. Aquí Pedro dio pasos de fe en el agua, porque él creyó en lo que Jesús le estaba diciendo. Ven, ten ánimo, no temas. Así te está diciendo a ti, no temas, ten ánimo, no desconfíes en lo que el Señor puede hacer en tu vida.
Así es de que tenemos que llevar pasos que nos lleven a Él, así como Pedro lo hizo, decía. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti, ¿verdad? Sobre las aguas. Pedro no estaba probando a Jesús, sino fue el único que reconoció con fe. Él reconoció que Jesús era el que le hablaba y que podía confiar en Él. De la misma forma. Y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Recordemos que Pedro logró andar sobre las aguas porque tenía su mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo, dejando atrás todas esas preocupaciones, temores que estaban viviendo. Él confió en Dios, confió en nuestro Señor Jesús. Lo mismo, ¿verdad? Lo mismo que nosotros debemos hacer cuando Él se aparece a nuestras vidas. Si te han hablado de Jesucristo, si tú has reconocido a nuestro Señor Jesús como tu Señor y Salvador, confía en Él. Él te va a ayudar, confiados en el poder que Él tiene para cambiar tu situación, enfocándonos solo en Él. Entonces, tu mirada ante tu situación, el Señor te llama, solo ven. Y cuando tú le reconoces quién es el que te está ofreciendo esa ayuda, tú vas a ir y tu mirada va a estar puesta en Él, porque tenemos un Dios de poder, nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado la oportunidad de salvación a través de su propia vida. Y aquí ellos le estaba diciendo, y Pedro le estaba diciendo, ven, no temas, soy yo, aquí estoy. De la misma forma, el Señor quiere hablarte hoy. Así es de que nuestra mirada debe estar en nuestro Señor Jesucristo, recuérdalo. Ellos aquí enfocados, Pedro fue el que tuvo la fe para creer en lo que Jesús le estaba ofreciendo, pero ¿qué pasó? Empezó a ver las circunstancias, empezó a ver los problemas, ¿y qué pasó? Se empezó a hundir. Él dice, pero algo importante que nosotros tenemos que reconocer de lo que él dijo. Señor, cuando él ya vio, quitó la mirada de Jesucristo, y empezó a ver los vientos, las olas, se empezó a hundir, pero supo clamar la ayuda del Señor. Aún en el problema, cuando sentía que ya se estaba hundiendo, le dijo, Señor, sálvame. ¿Cuántas veces tú y yo estamos en una situación que ya estamos gritando, Señor, sálvame? No flaquees, no veas los problemas, no veas las circunstancias, mi querido hermano, hermana. Si tú estás pasando tiempos tan duros, no pongas tu mirada en los problemas y en las situaciones. No dejes de mirar al Señor, no dejes de ver a aquel quien te va a dar esa ayuda. Así es de que tenemos que seguir animados. Pedro reconoció quién podía salvarlo y le dijo, sálvame. Y cuando se vio en el peligro lo llamó, ¿verdad? Le dijo Jesús, extendiendo su mano. Y Jesús, ¿qué dice? Lo ayudó, como lo hará contigo y conmigo si confiamos en Él. Así es de que yo le pido al Señor que tu confianza esté puesta en nuestro Señor Jesucristo, que Él es el único que nos rescata de los problemas, de las situaciones, cuando ya vemos que nos está llegando el agua hasta el cuello. Entonces creamos en el Señor. Jesús le preguntó, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudas? Si has tenido una situación en un momento que tú dudaste del Señor, el Señor te dice, ¿por qué dudaste? Hombre o mujer de poca fe. No, tenemos que reafirmar la fe, tenemos que creer en Él, porque el Señor quiere ayudarnos. Jesús al subir a la barca con ellos, ¿verdad? Todo se calmó. Cuando Jesús está contigo en tu vida, en el caminar, ¿verdad?, de tu vida, y tú estás confiando en Él y tú estás creyendo en el poder que Él tiene para transformar y cambiar tu situación, todo se va a calmar. Así es de que, mi querido hermano o hermana, yo sé que muchos estamos pasando tiempos difíciles y necesitamos de una fe fortalecida, de una fe que nuestra mirada esté puesta en Dios y no en las circunstancias. Y yo te pido para que le creas al Señor. Mantente firme en tu fe. No importando lo que estés viviendo, el Señor quiere ayudarte. Él quiere extender su mano para rescatarte de la situación en que tú estés. Así es de que yo le pido al Señor para que tu vida sea bendecida y créele al Señor Jesucristo y deja que Él obre en tu vida. Búscale, anhélalo, busca la palabra,
Afírmate en Él y tú vas a ver que tu fe va a seguir creciendo, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Búscalo en la palabra y tu vida va a ser bendecida. Dios te bendiga, mi querido hermano. Gracias por sintonizarnos nuevamente y nos vemos en la próxima. Dios te bendiga. Santo Espíritu de Dios, ayúdame a convivir con la persona que eres tú. Dirígeme en las buenas y en las malas. Tu consejo me guiará, dando luz a mis pisadas.